Bueno, hermanos, vamos a ver el tema que nos toca en esta mañana. Y hemos visto anoche, en la buena bondad del Señor, la importancia de crecer en el conocimiento de Cristo Jesús y de su voluntad. Y vamos a ver esta mañana crecer en la fe. Antes, quiero dejarles el saludo porque sabiendo él que yo iba a estar con ustedes, me dijo que le mando un saludo muy grande. El hermano Elvis Carballosa, Luis Carballosa, les manda un cariño muy grande. Dice que los tiene en el corazón y que espera pronto verlos. Y por lo que tengo entendido, creo, me parece, haber escuchado que él va a estar en octubre en Córdoba. Así que se ve que él está pensando con verles en esa ocasión. Él les manda un cariño muy, pero muy, muy grande. Y también un cariño de los hermanos que se reúnen con nosotros allí en la iglesia en Barrio Vila, en Rosario. Bueno, muy bien, vamos a ver este tema interesante que es crecer en la fe. Al final del capítulo 10, usted lo sabrá, lo recordará, el autor de la carta a los Hebreos los exhorta a perseverar en el camino que han emprendido a pesar de las dificultades y del momento de tensión y de preocupación, recordándoles aquella verdad que Habacuc plasmó en su gran declaración: mi justo por la fe vivirá, o más literalmente, el justo, o mi justo, dice el Señor, vivirá de la sustancia de mi fe, de la sustancia de mi fe. Este concepto de la fe como principio director del hombre de Dios que atraviesa el desierto del mundo, cumpliendo a la vez el propósito de Dios aún en medio de dificultades, es tomado por el autor de la carta a los Hebreos e inspirado por el Espíritu Santo lo recoge, lo elabora a través de una larga lista de hombres fieles y de una fe inalterable. Terminando esa lista, usted lo recordará con aquel que nació de una virgen, el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Una prueba terrible tuvo Cristo que humanamente por fe desarrolló, le llevó a la cruz, a la victoria, a la resurrección, a la gloria. Y como de Cristo Jesús y de aquellos que precedieron a Cristo Jesús y de muchos de nosotros que vivimos después de su paso por este mundo, Dios puede decir categóricamente: mi justo por la fe vivirá. Usted, habiendo sido justificado, ha de vivir por la fe. Ahora, el pasaje de Hebreos en el capítulo 11 comienza con aquella expresión sublime. ¿Lo recuerda? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra que nosotros tenemos en nuestra escritura traducida como certeza en el original es la palabra sustancia. Así que podríamos decir, es pues la fe la sustancia de lo que se espera. Y en el griego esa palabra tiene que ver con aquello que es una base firme, un cimiento inalterable. ¡Qué maravilloso! Es pues la fe entonces la sustancia, la certeza o el cimiento que permanece inalterable en la vida del justo. Esa es su experiencia. Eso debe ser la fe en su vida. El cimiento, la certeza, el andamiaje inalterable que le mantiene a usted en su vida de relación con Cristo. Ahora dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. De lo que se espera. ¿Qué es lo que esperamos? Sino las promesas de Dios que sean cumplidas en nuestra vida. Por lo tanto, querido hermano, la fe bíblica se distingue de una mera credulidad. Usted recuerda la canción Yo tengo fe. Bueno, hay distintos tipos de fe y muchas personas que tienen fe en un montón de cosas o de personas o de religiones, pero la fe bíblica es distinta. ¿Por qué?
porque presupone una revelación anterior por parte de Dios. ¿Se entiende? La fe bíblica no es solamente tararear una canción o confiar ciegamente en algo que puede ocurrir, sino que la fe bíblica presupone en nuestra vida una revelación anterior, que es muy importante. Y eso es lo que enseña Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe, dice el apóstol, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, querido hermano, antes de nacer nosotros a la fe, tuvo que Dios haber actuado. Es decir, hay una motivación para con nuestra alma de parte de Dios para que nosotros, en el momento de haber creído, hayamos tenido, aunque más no sea, un mínimo de fe para haber confiado en Cristo como único y suficiente Salvador. Me llamó la atención mirando una versión vieja que Romanos 10:17 dice: la fe viene por la predicación del Evangelio. Nosotros decimos generalmente la fe viene por el oír. Bueno, la idea es que el oír no solamente es la palabra de Dios, sino que es la predicación del Evangelio. A partir de eso, brota y germina en el alma del hombre arrepentido y que demuestra necesidad de Dios la fe. La predicación del Evangelio es la que produce fe. No es que tengo fe para creer. Obviamente que es necesario de parte mía un paso de fe, pero la predicación del Evangelio, el poder del Espíritu Santo obrando a través de la palabra de Dios, es la que despierta en el individuo la fe. Así que Dios, en su gracia, nos motiva a creer por fe. La fe bíblica no es una fórmula mística o mágica a la que podamos justamente recurrir para lograr todos nuestros deseos. La idea que tienen muchas personas es que si tengo fe voy a lograr lo que se me antoja. Para eso no es la fe. Dios ha provisto de la fe para que nosotros especialmente vivamos nuestra vida espiritual basada en la fe. Está bueno confiar que Dios va a restaurar nuestra salud. Está bueno confiar con fe que el Señor me ayudará en un examen universitario. Está bueno. Pero la fe bíblica tiene más que ver con la vida en el espíritu, con las cosas espirituales. Para eso nosotros hemos recibido esa dosis y esa cuota de fe. Y es necesario que vivamos espiritualmente según esa fe. Además, querido hermano, es vital y es importantísimo que seamos hombres y mujeres de fe. A menudo uno se sorprende porque tenemos poca fe. Somos débiles, muy débiles. Pero la Biblia enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Me ha tocado más de una vez pedirle perdón al Señor por mi pobreza en cuanto a la fe. Y me avergüenza considerar Romanos cuando dice que la fe es la motivación de la vida cristiana, el motor de la vida cristiana. Y Hebreos 11:6 dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Por lo tanto, se hace realmente algo muy, muy importante. No solamente crecer en el conocimiento de Cristo Jesús y su voluntad, como vimos anoche, sino también crecer en la fe. Porque es necesario, dice Hebreos 11:6, que el que se acerca a Dios crea que Dios existe. En otras palabras, que hay un Dios auténtico, verdadero, eterno, y que es galardonador, dice la palabra, de los que le buscan. La palabra galardonador sí tiene que ver con remuneración. Es decir, quien se acerca a Dios debe creer que Dios existe, pero al mismo tiempo que ese Dios es remunerador de aquellas personas que confían en Él. Oh, esto es precioso.
Esto es hermoso. Esto es maravilloso. Poder creer por la fe que Él ha despertado en mi corazón que Dios existe, que es real, que tiene mi vida en sus manos, de la cual nadie las va a poder arrebatar. Pero además que Dios es galardonador, remunerador, premiador de aquellos que le buscan. El versículo es tremendo, establece un principio general, pero que es para subrayar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, hermana, tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Si no, es imposible agradar a Dios. Lo que le agrada a Dios no son nuestros conocimientos. Lo que le agrada a Dios es nuestra confianza ciega en Él. Eso es lo que le agrada a Dios. Se goza con nuestros dones, inclusive que los pongamos al servicio de la iglesia. Pero Él quiere descubrir en usted y en mí un hombre o una mujer de fe. La fe depositada en Dios para salvación es la misma fe que dinamiza nuestra vida como creyentes. Es la misma fe. La fe ha provocado en nosotros el perdón de nuestros pecados. Confiamos en Cristo y tenemos perdón de pecados. La fe ha obrado en nosotros nuestra justificación. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. La fe también despierta en nosotros el interés por sus cosas, por su palabra. Nos llama la fe en aquel en quien hemos creído a vivir de acuerdo a su voluntad. Nuestro hermano oraba de una manera preciosa para que el Señor realmente despierte en nosotros una vida espiritual de consagración. Y es pues la fe también la que nos conduce en una vida santa y de acción. Santa y de acción. La primera manifestación de la fe, querido hermano, es creer que Dios existe. Pero permítame decirle, no como cree la generalidad de las personas. Yo creo en Dios, o yo creo en una fuerza, o yo creo en algo. No. La fe que agrada a Dios es la fe que cree en Él, en el único Dios, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el Dios de Gedeón, en el Dios de David, en el Dios de Pablo, de Pedro, de Esteban. La fe que nos ha revelado que Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Esa es la fe que agrada a Dios. No una fe, sino la fe en su Hijo Jesucristo. Esa es la fe que agrada a Dios. Y es la primera manifestación de la fe. Confiar decididamente que Dios, en la persona de Cristo, vino a este mundo a morir por nosotros en la cruz. Quien cree en un Dios de otra manera tiene otro tipo de fe, pero no vive la fe que agrada a Dios. La fe que agrada a Dios es la fe depositada en Cristo Jesús. Ahora, la segunda manifestación de la fe, y atención con esto, es justamente la aceptación en nuestra vida de que Él es remunerador, que Él está dispuesto a dar. ¿Qué cosas? A veces pensamos en las coronas que tiene reservada la gloria. Y está bien, en la eternidad ha de ser así. Pero quien se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que es remunerador de bendiciones aquí, en este mundo, aquí, en la tierra, aquí, en la iglesia. Y que es galardonador, remunerador de aquellos que confían en Él. Esto está muy bueno. Busque a Dios y puede tener la certeza en su corazón que Dios habrá de remunerarle espiritualmente por sobre todas las cosas en su vida. Busque a Dios, confíe plenamente en Él, tenga fe en Dios, nuestro Padre Celestial, y las ventanas de los cielos y los torrentes de las aguas espirituales brotarán de la gloria y caerán sobre su vida, llenando su vida de satisfacción espiritual. Eso es lo mejor
que la iglesia puede tener y a lo cual debemos aspirar. El apóstol Pablo, justamente, le escribe a los de Tesalónica y le escribe a los de Colosas con respecto a la fe. Y mire lo que dice, búsquenlo en su Biblia, Segunda Tesalonicenses 1:3. Mire lo que dice su Biblia, Segunda Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, o sería como es justo, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¡Qué pastor! ¡Qué pastor! ¡Qué visión de la iglesia! ¡Qué atento que estaba a los muchachos de la congregación! A los viejitos que vivían en Tesalónica. ¡Qué pastor! A veces tenemos una tendencia a resaltar los defectos de los hermanos y de la iglesia. Y hablábamos con uno de los ancianos anoche de esto, de esa debilidad que tienen algunos hermanos de censurar y de castigar y de golpear. Y usan más que el cayado del pastor, el palo del verdugo para garrotear a los hermanos. Pablo, fíjense lo que dice, debemos siempre dar gracias por vosotros, hermanos. Estaba contento de lo que pasaba allí en Tesalónica. Dice, por cuanto vuestra fe va creciendo. La palabra allí creciendo dice, va creciendo abundantemente. Y algunas versiones dice exageradamente. Ustedes se imaginan lo que sería la fe de esos hombres y de esas mujeres para que Pablo opine así. Y dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Esta es una señal convincente, hermano, de una iglesia espiritual, de una iglesia pujante. La fe de los miembros de la congregación va creciendo y se nota en una manifestación gloriosa. ¿Cuál es? El amor que abunda entre unos y otros. Si algo tiene de lindo la asamblea de los justos, es poder vivir la experiencia de quererse, de extrañarse, de sufrir los unos por otros, de estar felices con los logros y con los triunfos de los hermanos en la congregación, de ver cómo la obra va creciendo. Esa es una demostración segura, una señal convincente de que la iglesia está fuerte en Cristo Jesús cuando va creciendo la fe de los justos, cuando va creciendo, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y fíjense lo que le dice a los de Colosas. Fíjense lo que le dice a los de Colosas. Colosenses capítulo 1, versículo 3 y 4. Usa la misma palabra el apóstol. Hablaba de siempre dar gracias y ahora acá vuelve a decir siempre orando por vosotros. Dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que se tienen los santos unos con otros, habiendo oído el amor. Dando gracias porque la fe va creciendo. Qué lindo es que de la iglesia en este lugar se hable en otras partes de la ciudad de Córdoba y que digan los hermanos que se congregan allí en la recta son hombres y mujeres de fe. Se nota cómo viven la vida cristiana. Se nota en su esfuerzo, en su trabajo y también se nota en la aceptación que tienen con respecto a los planes de Dios. Aún en la adversidad, aún en la prueba personal, aún los que están pasando por enfermedades en su cuerpo, aún aquellos que están solitos, son hombres y mujeres de fe. No abandonan la fe en Cristo Jesús. Saben que su futuro, como cantamos, está en sus manos. Tienen fe y esa fe no se debilita. Siempre, dice, siempre orando. Pablo ora continuamente, no es para cumplir. En esa expresión hay la expresión de alguien que ora continuamente, es un presente continuo, siempre orando por vosotros, viendo cómo vuestra fe va creciendo. Pablo no había estado en Colosas y sin embargo llegó a él la noticia de que el grupo de los que vivían en Colosas eran muchachos y chicas que tenían fe, hombres de fe.
que confiaban decididamente en Cristo para su salvación, pero que además estaban caminando la vida cristiana que era vivida en fe. Y fíjense algo sugestivo, cómo lo subraya: habiendo oído de vuestra fe, no en las obras, no en el pastor, no en la religión, no en el conocimiento, de vuestra fe en Cristo Jesús. Allí está anclada nuestra fe. No es lo que sé, no es lo que voy a saber, no es lo que hago, no en las fuerzas de mi juventud, no tampoco en los talentos, mucho menos en la experiencia que tengo porque soy viejo y ya estoy peinando canas. No tengo fe en eso. Mi fe no descansa en eso. Mi vida cristiana no descansa en eso. La fe que vosotros tenéis en Cristo Jesús. A Él miraban, a Él escuchaban, en Él descansaban. Y en el amor como un exponente de la fe que tienen. Oh, hermanos, si hay fe en la vida congregacional, hay amor, hay paciencia entre unos y otros, hay tolerancia, hay respeto, hay comunión. Se bendicen unos a otros, se santifican unos a otros por aquel amor que fue derramado en nuestros corazones. Usted recuerda el capítulo de Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino también en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce prueba, y la prueba paciencia, y la paciencia esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. La palabra derramado significa sin límite. Imagínese usted un vaso que chorrea por los costados amor, que vuelca por los costados amor. La fe es demostrada en la congregación cuando hay amor, hermano. Y debemos buscar el amor, procurar el amor. Debemos respetarnos, amarnos, extrañarnos, preocuparnos los unos por los otros, porque es un cuerpo la iglesia y es digno, dice el apóstol, que sea así. 1 Corintios 13:13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Son como tres patitas de una mesa. Son como tres patitas que sostienen la vida espiritual del creyente. 1 Tesalonicenses, por favor, 1:3. Veamos lo que dice allí. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Más o menos es el mismo concepto. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Tres virtudes, hermanos. La obra de vuestra fe. La fe es la que convierte el corazón a Dios y es la energía poderosa para la vida cristiana, haciendo memoria de vuestra fe. Habla del trabajo de vuestro amor. El amor es el que constituye el móvil para el servicio. Cuando hay una necesidad, cuando hay alguno que está triste, cuando hay alguno que está solo, cuando hay alguno que está enfermo, el amor moviliza y él habla del trabajo de vuestro amor. Y termina diciendo además la esperanza y la constancia de la esperanza. Vivir esperanzados en el retorno de Cristo Jesús. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. No tenemos una esperanza puesta en que vamos a poder cambiar el auto, o que vamos a ser reconocidos, o que nuestra vida va a ir siempre, como dicen los chicos en Rosario, pipí cucú. Nuestra esperanza está puesta en que Cristo retorne. Y lo que Pablo está diciendo, vuestra constancia en la esperanza, es que ellos estaban constantemente en fe esperando que Cristo venga. Y dice que eso permanece en ellos. Es decir, que no es algo temporal en la vida,
de los que viven en Tesalónica, sino que es pan cotidiano, todos los días. Obran en la fe, trabajan por amor y son constantes en la esperanza. Muy bien. Vamos a ver rápidamente algunas características de la fe. No sé si vamos a leer todos los versículos, pero algunos por amor al tiempo vamos a leer. La fe procede de Dios, no es nuestra. La fe cristiana, la fe que nos ha salvado, no es nuestra, procede de Dios. Cuando Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo planificaron su salvación en la mía, allí en la eternidad pasada, cuando Él nos tuvo en cuenta, cuando Él con su conocimiento se anticipó inclusive a su nacimiento en este mundo, cuando Él sabía que usted habría de creer, Él pensó en aquel momento también darle a usted la dosis necesaria de fe para que usted crea. La gracia de Dios manifestada en su vida incluyó la fe necesaria para creer. Esto es maravilloso. Predestinados por Dios. La palabra significa que Dios marcó un límite alrededor nuestro. Nos puso en un lugar y estableció como una especie así de corralito un límite. En algún momento de su paso por este mundo, Dios sabía que usted, con la fe que Él habría de darle, iba a creer. Eso es predestinación. Ahora, esto es sugestivo. La fe procede de Dios. Hasta eso nos dio. Nos ha dado fe para creer en Él y para ser salvos. ¿Qué le parece? Dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. La fe además es preciosa, preciosa. Segunda Pedro 1:1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa a la nuestra. La palabra preciosa ahí significa una fe igualmente valiosa a la nuestra. Mire si la fe que tenemos no es valiosa, que ha provocado en nuestro corazón limpieza, perdón de pecado y vida eterna. Esa es una fe. No la fe que tiene el mundo. La fe que tiene usted, hermanos, valiosa. Es una fe preciosa. Gracias a esa fe que Dios le ha dado para creer, un día sus pies caminarán por las calles de oro en el cielo. Gracias a esa fe usted puede confiar decididamente que su Padre Celestial le ama, le guarda, le cuida, le prospera, le bendice y le corrige cuando hace falta que su vida sea corregida. Una fe preciosa, una fe santísima, dice Judas 20. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. La fe como parte de un hormigón espiritual que fortalece nuestra vida devocional y de adoración. La fe por la cual vencemos al mundo, 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Se pregunta. Vuestra fe, vuestra fe. Por la fe triunfamos sobre Satanás, Efesios 6:16. Por la fe vencemos la carne, Gálatas 2:20. Por la fe hemos sido justificados. Tremendo, tremendo. La fe que Dios ha derramado en nuestro corazón. Ahora fíjese, Colosenses 2:5-7. Lo leemos, ¿qué le parece? Dice así. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Fíjese cuál era el motivo de la fe del apóstol. ¿Ha vivido usted la experiencia alguna vez de gozarse viendo el bienestar espiritual de otra persona? ¿Ha vivido usted esa experiencia? Generalmente nos gozamos cuando nos sentimos bien, cuando estamos contentos, cuando estamos felices, pero qué precioso es gozarse cuando el hermano está bien, cuando el hermano se fortalece,
Cuando el hermano tiene y disfruta ese andamiaje de la fe que lo mantiene, que lo impulsa, que lo motiva, que lo trae, que adora, que se postra. Como recién tuvimos ocasión de postrarnos con la oración de nuestro hermano en la presencia del Rey, reconociendo nuestra debilidad, nuestra pobreza y adorando. Qué lindo ver a los hermanos así, cuando están fuertes, firmes en la fe. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, con esa misma fe, andad en Él. Lo decíamos anoche, creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús y su voluntad, arraigados, sobreedificados y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, algo que la iglesia no tiene que olvidar, ser agradecida a nuestro Padre Celestial. ¡Qué tremendo! Los colosenses estaban siendo atacados por el enemigo. Dice la Escritura, con palabras persuasivas y argumentos engañosos. Parece que los colosenses hubieran vivido en esta tierra antes de ayer, ¿no? Porque a la iglesia en la actualidad le pasa lo mismo, ¿eh? La iglesia está siendo sacudida justamente por palabras persuasivas que no provienen de Dios y por argumentos engañosos. Pero ellos habían como un ejército espiritual cerrado las puertas al enemigo. Las palabras que usa el apóstol allí, mirando vuestro buen orden y firmeza, son palabras militares. Antes utilizábamos las palabras policiales, ¿se acuerdan? Bueno, ahora utilizamos las palabras militares. El ejército romano se plantaba de esa manera, en orden y con firmeza. Y andá a intentar pasarle por encima, a un pelotón romano. Ellos estaban firmes, duros en su lugar, con buen orden, esperando recibir la orden del general. Ni uno movía una espada ni un escudo. No se sentía ni una respiración cuando estaban atentos a la voz del general. Allí estaban los miles formados, firmes y en orden. Pablo ve así a los que viven en Colosas. Así ve la iglesia a él, firme, en orden. Que venga lo que quiera, que se enseñe otra doctrina, que vengan con cualquier tipo de palabra persuasiva o con argumentos engañosos. Ahí está la iglesia de la recta Martinoli, firme, establecida, con un buen orden espiritual. Que el enemigo prepare las armas, que inclusive veamos de lejos cómo están cargando los dardos, que los veamos inclusive correr hacia nosotros. La iglesia de la recta permanece firme en el Señor, porque está firme, creciendo en el conocimiento de Cristo y firme en firmeza de fe. Así está la iglesia. Ahora bien, habla de estar arraigados, sobreedificados, confirmados. Significa estar firmemente plantados, edificados sobre Cristo, establecidos, seguros en la fe. Y hermano joven, la vida pasa rápidamente. Y la responsabilidad que tienen los hermanos en la congregación aquí y ahora, los hermanos mayores, prontito va a ser tuya. No te distraigas. La obra debe seguir en este lugar cuando los más viejos de la congregación ya estén en la gloria con Cristo. Y la responsabilidad y el compromiso es suyo, querido hermano. Vos que sos jovencito y que ves tan lejos liderar un grupo de jóvenes, una clase de escuela dominical o la congregación toda, no te creas, el tiempo pasa rápidamente. Y el compromiso que tienen estos ahora, un día será tuyo delante del Señor. Prepárate, estudia, mantente separado del mal del mundo. Encomienda al Señor tu camino, porque la iglesia aquí tiene que seguir siendo lo que es: hombres y mujeres con buen orden espiritual, con la firmeza de la fe como baluarte, y que se vengan entonces las palabras persuasivas y las doctrinas de engaño. No importa, allí estarás tú,
Allí vas a estar vos para defender la sana doctrina en este lugar. Hermano, crecer en el conocimiento de Cristo y ser hombre vital en fe es importantísimo. No confiar en nadie, solo en Cristo. No aspirar a crecer en ninguna otra cosa, solo en el Señor. Muy bien. ¿Cómo crecer en la fe? Para ir terminando, ¿cómo crecer en la fe? Creyendo en la palabra de Dios. Yo tengo aquí 1 de Pedro 2:2. Lo puede buscar, se hace rápido. 1 de Pedro 2:2. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Se le podría ocurrir a alguno de ustedes, siendo papá, teniendo un bebé, encajarle agua a la leche del biberón? ¿Pasaría por la cabeza de alguno darle una papilla que esté vencida y que le caiga mal? Bueno, eso es lo que está haciendo el diablo hoy con la palabra de Dios. El diablo está adulterando la palabra de Dios y torpemente, y por lo general por conseguir ganancias deshonestas, como decía el apóstol Pablo, ahora aquí en Argentina y en Córdoba hay ministros de Dios que adulteran la palabra de Dios. Tienen metas, objetivos y estilos de vida que demandan que la palabra de Dios sea adulterada y enseñan doctrina de demonios, adulterando la palabra de Dios. Defendamos la enseñanza de la palabra de Dios sin ningún tipo de elemento que la adultere. Hermanos, tengamos cuidado, deseemos como niños la leche espiritual no adulterada. Y cuando escuchamos en la televisión, cuando nos llega un cassette, cuando recibimos de regalo un libro, leámoslo con suma atención, porque muchas páginas traen el mensaje de la palabra de Dios adulterado. Adulterado. Estudiemos la palabra, meditemos en la palabra, profundicemos en la palabra, compartamos la palabra, consultemos con otros de mayor experiencia acerca de la palabra. Guarda, hermanos, la palabra está siendo adulterada. Se está presentando un evangelio de prosperidad, simple, egoísta. Se presenta un evangelio que solamente invita a solucionar los problemas de aquí, cualquiera sea el precio, sin tener en cuenta que Dios nos llama a una vida de santidad y que aún los grandes hombres de Dios sufrieron tristeza, enfermedad, preocupación, castigo, cárcel, y Dios lo permitió para glorificarse en sus vidas. Hermanos, tengamos cuidado, crezcamos en la fe a la luz de la palabra de Dios, una palabra que no debe ser adulterada. Y Dios nos libre de ser nosotros mismos quienes adulteremos la palabra de Dios. Ahora, en segundo lugar, crecer en la fe sirviendo al Señor. Efesios 6, 7. Búsquelo si gusta. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Oh, qué precioso que Dios haya dispuesto como un método para que crezcamos en la fe, no solamente no adulterar la palabra, no solamente defender el alimento que la congregación consume, sino además la oportunidad de servirle. Se fortalece nuestra fe cuando le servimos.
Es lindo servirle al Señor. Volver a casa con un corazón que estalla de gratitud y de júbilo porque la iglesia se ha movilizado. La reunión fue llevada a cabo. El mensaje del Evangelio fue predicado. Los chiquitos de la congregación recibieron el plan de salvación. Y la hermana que llegó triste se va consolada de vuelta a su hogar. Qué precioso es servir al Señor, pero servir al Señor como siervos de Cristo. La palabra tiene que ver con esclavo. Él se hizo un siervo. Él se hizo un esclavo. Pablo comienza saludando a sus destinatarios de la carta diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. No manda más. No caudillo. No señor de la iglesia. Siervo de Jesucristo. Y si había en aquel tiempo una vergüenza grande, la vergüenza grande era ser esclavo, querido. No había nada peor que ser esclavo. ¿Usted sabe lo que significaba ser esclavo en aquel momento? No era dueño de su tiempo, de lo que comía, de las horas que dormía, ni de sus hijos, ni de su mujer. Eso era un esclavo. Por eso era una vergüenza ser un esclavo. Es más, si usted era un esclavo y se le cruzaba por la cabeza escaparse y lo alcanzaban en otra ciudad y lo traían de nuevo delante de su amo, el amo tomaba un sello de hierro y prendido fuego le ponía una marca en su frente que decía que era un esclavo que había intentado escaparse. Las calles de Roma estaban llenas de esclavos con el sello puesto en la frente que habían intentado abandonar a su amo. No había mayor vergüenza que ser un siervo, que ser un esclavo. Cristo se hizo siervo. Cristo se humilló. Cristo se arrodilló delante de los suyos y tomó un lebrillo y se ciñó la toalla y le lavó los pies como un esclavo romano. Siervo por amor a cada uno de nosotros. Y es más, llegado el momento, tomó el lebrillo de la cruz y fue al Gólgota. Y con mucha menos ropa que una toalla ceñida a la ropa, al cuerpo, dejó ser clavado en la cruz. Y ya no utilizando agua para lavar los pies, sino su sangre preciosa derramada, nos lavó, nos limpió, nos justificó y nos dio vida eterna. Y murió y fue entregado y resucitó y está en la gloria. Pero antes de estar en la gloria, pasó por la humillación, por la muerte y muerte de cruz. Pablo dice: Pablo, siervo, esclavo de Jesucristo. Y aquí la idea es servirle a Cristo como un siervo de Él. ¿Querés convertirte en esta mañana en un siervo de Cristo? ¿Qué te parece la idea, hermano? ¿Estás dispuesto para crecer en la fe, para abundar en el conocimiento de Cristo Jesús, para confiar decididamente en su palabra y ser victoriosamente santo en Cristo? Para moverte, para hablar, para decidir, para pensar, para criar tus hijos en la fe que es en Cristo Jesús. Hacete un siervo. Volverte un siervo. Deja de lado las cosas que no sirven, como decíamos anoche, y convertite en un esclavo. Humillate delante de la presencia de Dios y decirle en esta mañana: Señor, quiero crecer en la fe. Fortalece tu palabra en mí. Y acá estoy. Estoy dispuesto. En el poder del Espíritu Santo, hazme tu siervo. Soy un esclavo tuyo. Señor, lléname con tu poder. Señor, transfórmame. Señor, ayúdame a quitar de mi vida las cosas que estorban. Señor, hasta hoy
hasta hoy fui yo quien mandó. A partir de hoy quiero que seas tú quien manda en mi vida. Ordena mi vida. Dime lo que tengo que hacer. Dime cómo actuar, cómo obrar. Señor, aquí estoy. Oh, querido hermano, si vos y yo pudiéramos escribir una carta presentándonos como esclavos de Jesucristo, nuestra vida cambiaría. La iglesia sería bendecida y esperaríamos con una fe creciente el regreso de Cristo Jesús, sirviéndole. Que el Señor nos bendiga. Oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos has regalado esta mañana y te damos gracias por la iglesia en este lugar. Por cada hermano, por cada hermana, por cada joven de la congregación. Qué preciosos son a tus ojos y a los nuestros que les visitamos. Señor, derrama tu bendición sobre la iglesia en este lugar. Y hoy agregamos a la súplica un pedido más, Señor. Señor, queremos crecer en el conocimiento de Cristo Jesús y su voluntad, pero también queremos crecer en la fe. Señor, danos más fe. Señor, aumenta nuestra fe. Señor, queremos vivir la fe en Cristo Jesús. Oh Señor, confiamos en nuestras fuerzas y somos débiles. Hacemos nuestros proyectos y fracasamos. Tenemos miedo, Señor. Nos asalta el pánico y la preocupación. Señor, danos más fe. Para nuestra vida personal, para nuestra vida familiar, para nuestra vida matrimonial y para nuestra vida congregacional. Señor, clamamos a ti. Aumentanos la fe. Te alabamos, te adoramos en el nombre de Cristo Jesús.